Hola, contestamos proyectos de aula sexto grado. Te invito a que te suscribas al canal. Continuamos entonces en la página 224 y pasamos al punto número 4. 4. Dialoguen acerca de qué problemas identificaron y cuál les gustaría atender. Para ello, respondan las siguientes preguntas. En la página anterior, en el video anterior, se estuvieron hablando sobre estos problemas en donde se da lo que es el maltrato a los menores de edad. Y aquí lo que te está diciendo es que vas a identificar alguno de esos, el que más te llame la atención. Para ello, que tú elijas, vas a responder luego estas preguntas. Por ejemplo, a mí me llamó más la atención el problema que se da en los sanitarios, en donde se presenta lo que es el abuso verbal y el abuso físico. Y aquí pongo un ejemplo. Resulta que a veces cuando los niños van al baño, al sanitario, empiezan a empujar para tratar de ser los primeros en ganar. También, entre los insultos, se dan estos de que apuran a sus compañeros a base de insultos para que salgan del baño. Esta sería la problemática. Del mismo modo, tú vas a identificar el que más llame tu atención o el que te deje de tarea a tu maestro o maestra, si es que así lo decide el maestro o la maestra. Entonces, aquí te pongo cómo lo puedes resolver en caso de que te lo dejen de tarea. ¿Por qué se presenta el problema? Esto es en base al que tú hayas seleccionado o el que te haya tocado. Ejemplo, yo respondo, en este caso es el problema de los sanitarios. Porque hay algunos niños que quieren ser los primeros en usar los baños sin respetar la fila. En eso se presenta el problema. Quieren ser los primeros. Como no hay muchos baños, quieren ganar. ¿Qué beneficios obtendría si se solucionara esa problemática? Si se soluciona este problema se evitaría insultos, empujones y todos pasarían más rápido para usar los baños. Recuerda que en base a la problemática que te haya tocado, tú tienes que pensar qué beneficios se obtendrían si se da la solución a esa problemática. ¿Qué necesitan hacer para solucionarlos? En base a este ejemplo, esta es mi respuesta. Se requiere dialogar y platicar con estos niños que empujan para que entiendan que la mejor solución es hacer la fila y esperar su turno. Y así evitar también los insultos. ¿Cuáles posibles soluciones están a su alcance? Entonces tú vas a pensar cuáles son las soluciones en base al problema que tú escogiste o que te tocó. En este caso es el problema de los sanitarios. Esta sería mi respuesta. Se pueden realizar carteles informativos y ponerlos afuera de los baños para informar que se hará una fila para respetar los turnos conforme van llegando y así usar los baños más rápidamente. También se pueden colocar niños con funciones de vigilantes para que los niños más grandes respeten la fila y a sus compañeros. Entonces aquí estoy dando dos soluciones. Una sería poner un cartel informativo para decir cuál va a ser la dinámica para que se vayan formando. Y otra posible solución es poner una especie de vigilantes, los niños vigilantes, y que vayan viendo, ordenando las filas para que se respeten los turnos. Número 5. 5. Tomen acuerdos y registren el problema que seleccionaron. Entonces, en base al problema que seleccionaron, van a registrar sus respuestas en su cuaderno o donde lo especifiquen sus maestros. A lo largo de la historia, en muchas sociedades del mundo se ha reflexionado y cambiado la concepción acerca de quiénes son los niños, cómo deben ser tratados y protegidos. Se han creado leyes para garantizar que niñas, niños y adolescentes gocen de sus derechos y reciban un trato digno. Una de las tareas del Estado mexicano es respetar los derechos humanos, promover y mantener las condiciones para que las personas gocen de ellos, así como prevenir y castigar cualquier violación a estos. Entonces aquí te está diciendo en este texto que una de las funciones que tiene el gobierno de México, así como los gobiernos estatales o municipales, es garantizar los derechos tanto de los menores, de los adolescentes, de cualquier persona.
Y también debe de garantizar el gobierno cómo prevenir esos abusos e inclusive castigar cualquier persona que caiga en violencias. Vamos a ver lo que te menciona tu libro por acá. Conocer los derechos que te protegen contra el maltrato es una manera de defenderte e impedir que otras personas vulneren tu integridad física y mental. Todos tus derechos humanos están reconocidos en la Constitución mexicana y otras leyes. Prácticamente te dice aquí en este pequeño texto que todos esos derechos que tienes están registrados, están escritos en la Constitución mexicana y también en otras leyes. Y que estos derechos te van a respaldar para evitar que te estén pasando estos del bullying, de que te estén insultando o maltratos familiares o maltratos en la comunidad o maltratos en la escuela o en cualquier parte. Vamos a ver este esquema que aparece en tu libro. Leyes que te protegen contra el maltrato y cualquier forma de violencia. Aquí te mencionan algunas leyes que te van a proteger. En este caso empezamos con el artículo 1 constitucional. Art. 1. Constitucional. Establece que todas las personas gozan de derechos fundamentales e inherentes a su dignidad humana. Art. 4. El artículo 4 Constitucional. Establece la igualdad de hombres y mujeres y prohíbe toda forma de discriminación o actos que atenten contra la dignidad y los derechos fundamentales de las personas. Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Reconoce a los menores como titulares de derechos y garantiza el ejercicio, el respeto, la protección y la promoción de estos. Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar. Sanciona todo tipo de violencia o maltrato que se dé a algún miembro del grupo familiar. Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. Entonces aquí te mencionan dos artículos, que es el artículo 1 constitucional y el artículo 4 constitucional, en donde te van a garantizar y que puedes gozar de derechos fundamentales e inherentes en lo que es de la dignidad humana. Aquí en el artículo 4 se establece la igualdad tanto para hombres y mujeres y se prohíbe toda forma de discriminación. Y acá te mencionan diferentes leyes que hay, como la Ley General de los Derechos a las Niñas y los Niños y Adolescentes, para evitar estos de los maltratos, la Ley de Asistencia y Prevención de Violencia Familiar, en donde cualquier acto de violencia que se dé en lo familiar es ocasión de que te castigue la ley, o la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, así como estas dos leyes más. Organizamos la experiencia. Organizamos la experiencia. Una vez decidido qué problema atender, es necesario organizarse y distribuir las actividades para lograr sus objetivos. En comunidades, determinen los objetivos. Luego, elaboren su plan de trabajo considerando los siguientes aspectos. Entonces, en base al problema que ustedes van a tratar, ya sea de manera en equipo o de todo el grupo, tienen que elaborar una serie de objetivos, de cosas que van a ir realizando para analizar el problema que eligieron. Vamos a ver lo que dice tu libro. A. Retomen el problema seleccionado o inventen alguno considerando los tipos de maltrato y escriban un guión teatral. B. Repartan los personajes. Decidan quiénes serán los maltratados y quiénes harán de abogados defensores. C. De la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, seleccionen aquellos derechos que protegen a la niñez del maltrato o violencia. Revísenlos y analícenlos para integrarlos a su guión teatral. D. Determinen los horarios de ensayos.
E. Establezcan un calendario para que todas las comunidades presenten sus obras. F. Elaboren invitaciones en carteles o usen cualquier otro medio para difundir en su escuela los días de presentación de las obras de teatro para que asistan los miembros de la comunidad escolar. G. Propongan a algunos de sus compañeros y compañeras para llevar el registro de los acuerdos que se establezcan al final de cada representación con la finalidad de reunirlos posteriormente en un manifiesto. Entonces, prácticamente aquí en tu libro van a hacer un guión teatral, van a hacer una obra de teatro. ¿De qué va a tratar la obra de teatro? En base al problema que hayan elegido sobre el maltrato, en este caso de los niños, niñas o adolescentes. Y aquí te proponen una serie de actividades que tienen que realizar. Para esto tienes que llevar a cabo... 2. Para llevar a cabo las actividades, establezcan un plan de trabajo. Utilicen una tabla como la siguiente o diseñen otra que les permita visualizar qué harán para conseguir los objetivos. Entonces, van a ustedes hacer un guión teatral y tienen que determinar todas esas actividades. ¿Dónde las van a escribir? En esta tabla o en otra tabla que ustedes diseñen. Y aquí te dan como ejemplo esta. Vamos a llenarla. Este es un ejemplo. Recuerda que tu tabla tal vez sea diferente y tus actividades sean otras. Esto es para que te des una idea de cómo puedes hacer la actividad. Si te das cuenta, aquí van a trabajar en equipos o en pequeñas comunidades. Ejemplo, este es el equipo 3, porque resulta que mi equipo es el número 3. Nombre de la obra se va a llamar Super Niños. Y las actividades voy aquí a escribirlas, así como los materiales que requiero y quiénes serán los responsables. Vamos a ver el ejemplo. Actividades. Determinar cuál va a ser el tema a tratar en la obra de teatro. Comenzar a establecer los personajes y comenzar a escribir el inicio de la obra de teatro. Materiales. Hojas, lápiz, borrador y mucha imaginación para comenzar a escribir el guión teatral. Responsables. Los alumnos que forman el equipo. Entonces, si te das cuenta, aquí comencé a decir cuáles son las actividades para escribir el guión teatral, así como determiné los materiales y los responsables. Vamos a ver otras actividades que le seguirían. Actividades. Escribir el resto de la obra de teatro. Determinar quiénes representarán a los personajes en el equipo. Establecer los personajes y realizar el vestuario. Materiales. Papel, lápiz y ropa adecuada para los personajes. Responsables. Los alumnos que forman el equipo. Voy a seguir con las últimas actividades para terminar de escribir mi guión teatral. Actividades. Practicar la obra de teatro. Probarse el vestuario y ajustar lo necesario para la obra de teatro. Determinar la fecha y hora en que se presentará la obra de teatro. Materiales. La ropa que se usará y pinturas tipo maquillaje para los personajes, colores y hojas. Responsables. Los alumnos que forman el equipo. Recuerda que si tu tabla se hace más extensa, podrías poner como la fecha y la hora en que se van a presentar más específicamente, así como también puedes establecer el tipo de invitación que van a realizar, si van a ser carteles de tipo invitación o si van a ser invitaciones personales. Recuerda visitar su página oficial de mexprimaria.com.mx para que encuentres fácilmente los videos. Entonces aquí te dejo cómo quedó mi obra de teatro y el guión teatral. En este caso fue que escribimos el guión teatral. Se llama mi obra de teatro Super Niños y aquí especifico los personajes para que cuando tú hagas tu obra de teatro no se te olvide especificar los personajes. En este caso es el narrador, Sofía, Mateo, Martina, el gran ogro y sus características de cada uno de los personajes.
Luego, especifico el escenario. Es un espacio simple y adaptable que puede transformarse en diferentes lugares según las escenas. Se pueden utilizar los carteles o dibujos para especificar las diferentes escenas de la obra de teatro. Y aquí empieza la obra, en donde empieza a hablar el narrador, luego sigue Mateos, Martina, el gran oso, Sofía, Mateo, Martina sigue hablando, así sucesivamente, hasta terminar la obra de teatro. Y aquí te la dejo por si te sirve. Vivimos la experiencia. Vivimos la experiencia. 1. De acuerdo con su calendario, hagan las presentaciones de sus obras de teatro. Entonces aquí es momento en que los maestros van a especificar, pues ya es el momento en que van a presentar prácticamente sus obras de teatro. Y en el punto número 2 te dice que después de que se presentaron las obras de teatro, tienen que hacer esto. 2. Al final de cada presentación, soliciten la participación de los asistentes para dialogar sobre el contenido de la obra. Usen las siguientes preguntas como guía. Entonces, aquí se puede entender que en cada salón se van a presentar tal vez 2 o 3 obras de teatro y entre cada obra de teatro van a pasar, o preguntarles ahí a los que ven al público estas preguntas. ¿Qué problemas identificaron en esa obra de teatro? También les van a preguntar si estuvieran en alguna de esas situaciones, ¿cómo actuarían? ¿Cuáles son los derechos que vulneran en las obras? ¿Cómo ejercen sus derechos para no ser maltratados? Y a partir de las obras, ¿qué acciones realizarían para proteger sus derechos? Entonces, estas preguntas las van a hacer al público después de que se presente cada obra de teatro. A lo mejor en tu salón solo se presenta una sola obra de teatro. O tal vez se presenten 2 o 3. Y en base a lo que ustedes acuerden, son la cantidad de veces que van a preguntar estas preguntas al público. 3. 3. Al final del diálogo, establezcan acuerdos para promover el respeto a los derechos de la niñez y evitar el maltrato infantil. Regístrenlos en su cuaderno. Si te dejan de tarea esta parte de que te diga tu maestro o tu maestra que establezcas ciertos puntos para promover el respeto, aquí te dejo algunas ideas para que puedas saber qué puedes proponer. Por ejemplo, tratar a todos los compañeros con respeto, independientemente de sus diferencias. Escuchar atentamente las opiniones de los demás sin interrumpir. Hablar con un tono de voz amable y educado. Evitar los insultos, las burlas y los apodos hirientes. Todos los niños tienen derecho a participar en las actividades de la clase. Entonces aquí te dejo como unos 5 propuestas que son acuerdos que tú puedes proponer para que los integres ahí, si te lo deja la maestra o tu maestro, y los escribas en tu cuaderno o donde ella especifique o él especifique, maestro. Número 4. 4. En caso de que hayan surgido algunas dificultades para el montaje de sus obras, hagan los ajustes necesarios y aplíquenlos en ocasiones posteriores. Entonces, ahí ustedes van a modificar o dejarlos dependiendo de lo que propongan o acuerden. Número 5. 5. En asamblea, lean los acuerdos para escribir su manifiesto. A. Decidan a quién van a dirigir su manifiesto, a la familia, a la comunidad escolar, estudiantes, maestras, maestros y autoridades, o a alguien más. Entonces, en esta parte ya es momento de que van a comenzar a trabajar sobre su manifiesto que van a realizar. Primero tienen que decidir a quién va a estar dirigido. Ejemplo. Estará dirigido a los niños este manifiesto. A los niños de mi escuela estará dirigido el manifiesto que yo voy a hacer. Aquí tú tienes que especificar si va a estar dirigido a estudiantes, o a los maestros, o a las autoridades escolares, o a tu comunidad escolar,
o a la comunidad en general o a la familia. En este caso, mi ejemplo está dirigido pues a los niños, tanto de la escuela como a cualquier otro niño. Vamos a ver el inciso B. B. Establezcan en su manifiesto. ¿Qué es lo que van a tratar de plasmar, escribir en su manifiesto? Estas dos preguntas. La primera es, ¿qué situación quieren cambiar? En mi caso, en mi ejemplo, En mi equipo, el manifiesto que realicemos queremos dar a conocer a los niños que ellos también pueden ser defensores de sus derechos y al mismo tiempo dar a conocer algunos derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes. esto es lo que queremos, la situación que queremos cambiar, que los niños se enteren sobre sus derechos y que los conozcan para que pues los exijan en cierta forma. ¿De qué manera les afecta en el ejercicio de sus derechos? La afectación que tienen los niños al no conocer sus derechos o que no son capaces de defenderlos, puede producir que crezcan con muchos traumas psicológicos y que no se desarrollan físicamente, cuando son explotados en trabajos forzados, o que no van a la escuela y no adquieren el conocimiento para poder ser personas muy provechosas en la sociedad. Entonces, después de que respondiste esto, ahora sí vas a poder comenzar a hacer tu manifiesto. Pasemos al inciso C. Acuerden cuándo y dónde lo publicarán. En este caso, C. Acuerden cuándo y dónde lo publicarán. D. Escriban el manifiesto. vamos a ver una especie de ejemplo de mini manifiesto que te dice aquí en tu libro. Una forma de proteger la dignidad e integridad es denunciar aquello que atenta contra la salud física y emocional. El Estado, las autoridades, los servidores públicos y tus familiares están obligados a garantizar el cumplimiento y goce de tus derechos, como se establece en la Constitución Política, en el artículo 4. Con el principio del interés superior de la niñez, esto quiere decir que el Estado mexicano habrá de garantizar el ejercicio pleno de tus derechos. Ahora, vamos a ver, esta es una especie como de ejemplo de manifiesto. Vamos a ver cuáles son los pasos a seguir para realizar un manifiesto. Hay distintas formas de redactar un manifiesto, pero la estructura siempre incluye. ¿Qué es lo que incluye un manifiesto? Número 1. Tienes que especificar a quién va dirigido. Por ejemplo, a todas las niñas, niños de la escuela o a la comunidad, a los padres, etc. Número 2. ¿Quiénes escriben el manifiesto? Por ejemplo, si lo escriben los niños, o lo escriben las niñas, o lo escriben ambos, o si lo escriben los maestros. Hay que especificar qué es lo que buscan tratar con ese manifiesto. 3. Tienen que especificar el motivo, razón por la que están revisando las problemáticas que impulsa a hacer un manifiesto. Por ejemplo, el acoso escolar es una práctica frecuente en las escuelas. Recuerda que tu manifiesto va a ser sobre estos maltratos que sufren los niños. Vas a especificar el motivo. Por eso previamente seleccionaron ese problema, ese motivo. Luego, el manifiesto tiene que tener objetivo, propósito, lo que desean que suceda, lo que anhelan cambiar o en el futuro que quieren construir. Por ejemplo, deseamos un alto a los actos de violencia contra las niñas y niños y poder jugar en los espacios públicos sin miedo. Entonces, recuerda que cuando escribas tu objetivo, tu manifiesto, especifica bien cuál es el objetivo y cuál es el propósito, qué es lo que tú quieres cambiar o expresar para que los demás se enteren. También, en el paso 5, es plan de acción, escritura de las propuestas. ¿Qué acciones harán? Aquí, al momento de escribir tu manifiesto, escribe cuáles son esas acciones que harás para que se cumplan sus objetivos que previamente mencionaron. Por ejemplo, organizaremos brigadas de cuidados a los más pequeños, entre otros. Y número 6, es el paso 6, consignas o frases finales.
Es decir, que un manifiesto casi siempre tiene estas frases finales o consignas. Por ejemplo, sirven para invitar y animar al público. Vamos a ver un ejemplo. Nunca más un México sin la participación de las niñas y los niños. En base a esto te voy a dejar mi manifiesto. Mi manifiesto tiene por título Super Niños Defensores de sus Derechos. Atención a todos los super niños del mundo. Nuestros derechos son como superpoderes, y aquí menciono algunos derechos como derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a juegos de la recreación, etc. Y luego, si te das cuenta, exigiendo respeto, creando un mundo mejor. Después tenemos el derecho a la protección, y luego por acá comienzo a decir las frases. Super niños a la acción, aprendamos sobre nuestros derechos, etcétera, etcétera. Y listo, aquí te dejo mi manifiesto. Pasemos a valoramos la experiencia. Valoramos la experiencia. 1. De manera individual, sin olvidar que eres parte de una comunidad, lee y reflexiona sobre el siguiente texto. Luego, responde las preguntas. Entonces vamos a poner Texto. atención en el texto. Luego, responde las preguntas. Vamos a comenzar. Se sabe que, tanto en las ciudades antiguas de Europa como en la mayoría de las culturas indígenas de Mesoamérica, precolombinas, las niñas y los niños eran considerados propiedad de los padres o del Estado, lo cual permitía a estos la decisión de venderlos u ofrecerlos. Por ejemplo, en las culturas precolombinas, los padres disponían de la vida de sus hijos e hijas ofreciéndolos como sacrificio a sus dioses. Los espartanos mataban a los niños nacidos con defectos físicos porque consideraban que no eran útiles como guerreros. En la Edad Media, niños y niñas no eran reconocidos como parte de la sociedad, solo interesaban como mercancías y eran maltratados. Entre los siglos XVII y XVIII ocurrieron algunos cambios, se reconoció como inaceptable que siguieran muriendo niñas y niños a causa del infanticidio y se determinó que sí son diferentes a los adultos, por lo cual dejaron de ser considerados como adultos pequeños. Infanticidio y se determinó que sí son diferentes a los adultos, por lo cual dejaron de ser considerados. Entonces vamos a comenzar a responder las preguntas. ¿Por qué consideras que persiste el maltrato a los niños y niñas? Porque se piensa en algunos lugares que los niños son propiedades de los padres o del Estado, y que ellos pueden decir qué se debe hacer en cada momento de su vida, no importando que se transgredan sus derechos. Es decir, no se piensa que los niños son independientes y son vidas que se están afectando. Esta sería mi respuesta. Con base en lo aprendido, ¿qué formas de maltratos reconoces en el texto? Reconozco que se da el maltrato físico, maltrato psicológico, maltrato verbal. ¿Qué se puede hacer para defender tus derechos y los de otros niños y niñas? Se puede realizar campañas informativas tanto a los padres como a los niños para que conozcan sus derechos y los puedan defender. Entre mayor conocimiento se tenga de estos derechos, la sociedad sabrá que no es correcto estar dañando o abusando de los menores. Pasemos al punto número 2. 2. En comunidad, con la ayuda de su maestra o maestro, hagan lo siguiente. A. Organicen un ejercicio para identificar cómo fue su participación durante este proyecto, las dificultades enfrentadas, cómo las resolvieron y qué propuestas tienen para mejorar. Entonces aquí en su grupo van a proponer juegos o ejercicios para ver esas dificultades durante el proyecto y cómo las resolvieron. B. B. Reúnan los comentarios de los asistentes a la presentación de las obras y argumenten en qué medida los problemas impactaron en la idea que tenían acerca del maltrato y los derechos que protegen a la niñez. Entonces aquí van a recopilar esa información sobre los comentarios del público cuando vieron las obras teatrales y van a determinar cuáles fueron los problemas que más impactaron, entre otros razonamientos que ustedes concluyan. Número 3. Históricamente, la violencia y el maltrato hacia los infantes han formado parte de un problema que padece la humanidad. Con su manifiesto, pueden expresar su posición ante situaciones de maltrato,
además de defender sus derechos. 3. 3. Por último, escriban en sus cuadernos los acuerdos asamblearios a los que llegaron en comunidad para contribuir al ejercicio de los derechos en favor de la no violencia. Entonces aquí van a establecer sus acuerdos. Estos fueron los acuerdos que hicimos en el grupo. Se acordó conocer cuáles son causas por los que los niños sufren de maltrato, ya sea por sus padres, por la comunidad estudiantil o por la sociedad. Se acordó realizar diferentes lecturas para poder reconocer diferentes formas donde se abusa de los niños y adolescentes. Se acordó conocer y buscar información sobre las diferentes formas de maltrato a la humanidad y en especial a los niños. Se acordó conocer cómo a lo largo de la historia ha existido el maltrato a los niños y adolescentes. Se acordó realizar diversas investigaciones de cómo evitar y por qué se da el maltrato a los niños. Se acordó realizar diferentes esquemas y llenado de tablas sobre las formas de maltrato que existen. Se acordó realizar una obra de teatro y su guión teatral sobre el tema del maltrato a los niños y cómo evitarlo. He terminado todo. ¡Yujú! Suscríbete al canal. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si fue así, te invito a que la compartas con otros compañeros de sexto grado. También puedes compartir el canal de MEX Primaria a otros compañeros como de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto o sexto para que realicen sus tareas más fácilmente. Te invito, si no lo has hecho, a que te suscribas, que me regales ese like y le des clic en la campanita de las notificaciones. Y recuerda que nos vemos bien prontito en el próximo videíto. Bye bye.